Simplemente, Dios, tenemos que obedecerte. Y el día de hoy queremos hablar sobre esa obediencia hacia ti, mi Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero hablarte sobre la obediencia y quiero enseñarte bíblicamente cómo es que Dios puede bendecirte y Él quiere obediencia de nosotros. Podemos encontrar en la palabra de Dios muchas historias de personajes. Moisés, Aarón, Jonás, los discípulos de Cristo, Juan el Bautista, fueron obedientes a Dios. Pero también hubo personajes en la Biblia que desobedecieron a Dios. Entonces, quiero hablarte de estos personajes, como te digo, que fueron obedientes y que algunos fueron desobedientes. Pero quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué es la obediencia para ti? ¿O qué entiendes por obediencia? ¿Qué entiendes por obediencia? ¿O qué es la obediencia para ti? Hacia alguien más. Muy bien. Vamos a entender esto. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o lo que ordena la ley. En este caso, Dios. Lo que ordena Dios. Ahora quiero preguntarte, ¿qué es desobediencia? No acatar. Muy bien, hermano. Es lo contrario a la obediencia. No hacer lo que a uno le mandan. ¿Qué pasa con los hijos cuando los mandas a un mandado, los mandas a hacer algo, a recoger su cuarto? ¿Qué les dices? Por favor, recógeme esto. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? Viene corrección, viene disciplina por parte de los papás. ¿En qué momento de tu vida te encuentras? ¿Qué te está costando ser obediente a Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo vives? ¿Eres obediente a Dios o no eres obediente? Ok, si dices que no eres obediente, ¿a dónde crees que te irías si viene Cristo? Si no obedeces a Dios. Si te agarra enojado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, ¿a dónde irías? Al infierno. Y estás a gusto entonces con esa palabra que dices, si estoy mal con mi hermano, con mi hermana, con Dios, con mi familia, me voy al infierno. ¿Gozarías en el infierno? Pues no. Ahora quiero preguntarte, aparte de Michelle, ¿quién se sabe los 10 mandamientos que conocemos en Éxodo 20? Y me los pueda decir. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? ¿Cómo? ¿Mande? Como sea, pero que se sepan los 10 mandamientos. ¿Se lo sabes todos? ¿Los 10? Más o menos. ¿Mande? 7. Los que no se lo saben, entonces ¿a qué le llaman obediencia? No puede ser un cristiano que dices, no me sé los 10 mandamientos. ¿Sí? En Éxodo 19. Desde ahí empiezan. Empiezan los 613 mandamientos ahí. Los 10, esos 10 que están ahí son los principales. Pero de ahí en fuera vienen, dice del matrimonio, sobre la sexualidad en el matrimonio, sobre cómo debe de ser uno como patrón con sus empleados, de cómo, más que nada vienen lo de las fiestas
judías también, todos esos mandamientos, por eso es de la ley en el Antiguo Testamento. Entonces yo te pregunto, ¿qué obedeces si no te sabes los 10 mandamientos? Ahora, ya que viste, hermano, ¿en qué lugar estás tú? Si estás en obediencia o en desobediencia a Dios, quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos uno de los personajes que nos habla la Biblia, que tal vez te identificarás con él, por desobediente. Vamos a Jonás 1. Y si alguien le puede dar lectura a Jonás 1, por favor. Bueno, vamos a leer el capítulo 1. Bueno, hasta el 5. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a Dios, y echaron al mar los Enseres. que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Gracias. Podemos ver en este capítulo que Jonás le fue encomendado por Dios ir a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad más importante, era la ciudad más importante de Asiria y pronto sería capital del inmenso imperio asirio, pero el profeta Jonás trató de huir de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha encomendado a hacer algo y en lugar de hacer la voluntad de Dios, haces tu voluntad? Jonás no quiso obedecer a Dios. Jonás dijo: no me importa, Nínive queda, supongamos que Nínive queda hacia Querétaro. Dice Jonás: no, yo me voy hacia Zimapán. ¿Te imaginas? Un Jonás desobediente, un Jonás que Dios lo mandó. Pero a lo mejor tú te preguntarás que por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. ¿Alguien sabe por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? ¿Mande? Nos creían muy pecadores. También. Pues por la simple razón que Jonás odiaba a los poderosos y perversos asirios. Pero lo más sorprendente y tal vez ilógico, Jonás fue llamado por Dios para advertirles que serían juzgados si no se arrepentían por la maldad que estaba haciendo. Y cada día crecía más y más la maldad. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: ve y háblale a esa persona que te cae mal? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces has obedecido? No, Dios, es que me cae gordo ese hermano, esa hermana. ¿Por qué le voy a hablar así o por qué le voy a decir esto? Y empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos a decirle a los hermanos. Fue lo que pasó con Jonás. Inciso A:
¿Cuántas veces has recibido una invitación de Dios a hacer algo que te ha encomendado y tú has sido como Jonás? Has sido desobediente a Dios y por lo que Él te ha encomendado a hacer o en un llamado, tú te rehusas a ese llamado. Conozco a muchas personas que tienen el llamado del pastorado, conozco a muchas personas que tienen llamado del evangelismo, pero no tienen tiempo para Dios, o no quieren hacer lo que Dios les dice. De nada te sirve venir y sentarte en la iglesia cada 8 días si no amas a Dios, si no adoras a Dios. Y si vienes por compromiso, porque dices, ay, es que ahí en el templo se siente la presencia de Dios. No, hermano, Dios está en todos lados. Si venimos aquí es porque tenemos ese amor de Dios, ese amor fraternal, nos amamos unos con otros. Pero si Dios nos manda a hacer algo como a Jonás, tenemos que obedecer. ¿Cuántos de aquí tienen un llamado? ¿O les han dicho, es que Dios tiene esto para ti? Pero verdaderas personas, verdaderos profetas, no profetas que lucran o no profetas que piensan que... No. ¿Nadie tiene un llamado aquí? ¿Nadie les han dicho, tú eres pastor, tú eres esto? O están como yo que no me la creía. Cuando a nosotros nos pasó el accidente, yo me vi en ese Jonás. Cuando pasó el accidente, aquí está Sebastián, cuando pasó ese accidente, donde Sebastián salió volando de la camioneta y pasó todo lo que pasó, se me vino a la mente la vida de Jonás. Porque Dios ya me había dicho, tienes que predicar, tienes que ser pastor. Y yo me rehusaba, yo no quería. Y si nos ponemos a leer todo el libro de Jonás, más adelante, en el 5 nos dice que Jonás se fue, echaron, o sea, los pescadores o las personas que iban en el barco, aventaron todo lo que les estorbaba al mar, pensando que eso los iba a librar de esa tempestad, porque dice que hubo una tempestad muy fuerte. Entonces Jonás dice que se fue hasta lo más bajo del barco para dormir. Y imagínense a un Jonás durmiendo hasta abajo y casi se partía la nave, el barco casi se partía en dos, y ese barco, y Jonás durmiendo. Pues déjame decirte que si hay muchos cristianos que Dios les ha encomendado algo y no son obedientes a Dios, prefieren seguir durmiendo, prefieren seguir en su zona de confort. Inciso B. ¿Cómo has actuado ante lo que Dios quiere que hagas? ¿Has sido obediente o prefieres tomar otro rumbo como lo hizo Jonás? ¿O prefieres quedarte dormido como Jonás? Porque Jonás sabía que Dios tenía una tarea específica para él, pero no quería cumplirla. ¿A cuántos de aquí les ha pasado eso? A mí me pasó. ¿Y trajo muchas consecuencias a mi vida? Sí. Aquí está una de ellas. Desobediencia, no acatar lo que Dios quería para mí. El 2018 fue un año donde estuvo tremendo. 2 veces me robaron mi herramienta en ese año. Y la tercera vez, yo me imagino que Dios dijo, ¿no quieres obedecer? Pues entonces te voy a quitar tu herramienta principal, la camioneta. Un ejemplo de vida es la mía, lo que les acabo de decir. Cuando no quería aceptar ser pastor y el Señor tuvo que enfrentarme con lo que yo pensaba que sobrevivía. No fue un gran pez, pero sí fue un gran accidente que estuvo fatal. A lo mejor tú te preguntarás por qué Dios permitió que la suerte que menciona en el capítulo 1 del versículo 7 y 8, porque si vamos a la Biblia,
ahí en Jonás 1. Y vamos a leer Jonás 1 del 7 al 8. Si alguien le puede dar lectura. Gracias. ¿Por qué pasó esto? Pues por el simple hecho de que Jonás no quería obedecer y Dios tuvo que poner ese medio para que él reconociera que iba de parte de Dios y la gente que estaba con él aún creyera en Dios. Entonces, ahora entiendes por qué muchas veces Dios permite que hasta seamos avergonzados delante de los demás, porque nuestra desobediencia, ¿qué le pasó? Como lo que le pasó a Jonás. Dios avergonzó a Jonás. Y por el simple hecho, punto número 1, de no obedecer. Punto número 2, porque odiaba a los ninivitas. No los quería. Por ese simple hecho nada más. Entonces, ¿cómo es que tú estás viviendo hasta este momento? ¿Vives en obediencia o vives en desobediencia? ¿O quieres que Dios mande a un gran pez o una gran prueba, como le pasó a Jonás y a Javier Sánchez, para sacarlo de su estado de confort y para que tú puedas despertar de ese sueño cómodo? Dios a veces te mueve tu barca, te mueve, te sangolotea. Despierta. ¿Qué te está pasando? Ahora, quiero preguntarte, ¿crees que haya consecuencias por desobedecer? ¿Tú qué crees, hermano? Claro que sí lo hay. Vamos a Deuteronomio 28. Y si nos damos cuenta, hasta arriba dice: bendiciones sobre la obediencia. Los que ya están ahí. Y si nos vamos más abajo, nos dice consecuencias de la desobediencia. Vamos a leerlo del 15 al... Hijo, es que es mucho, al 68. Pero vamos a leer nada más del 15 al 10. Si alguien le puede dar lectura. Del 15 al 10. Perdón. Del 15 al 20. Gracias. El 20. Gracias. Ahora, hermano, por si alguien piensa o pensaba o decía que Dios no castiga, podemos ver que todo esto nos pasará si no obedecemos lo que Dios nos ordena. Muchas veces vivimos en desobediencia y pensamos que con venir a la iglesia, con cantar himnos, somos unos buenos cristianos. No, hermano. De nada sirve eso. Si no llevas tu vida digna delante de Dios, no tiene caso. ¿Cuántas veces te has preguntado,
¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre que quiero emprender algo me pasa esto? Y soy cristiano, yo oro, yo diezmo, leo la Biblia. Pues estás diciendo la lees, no la escudriñas, no la llevas a cabo. ¿Cuántas veces te has preguntado eso? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, ¿por qué me pasa esto, Dios? Y Dios, ¿cuántas veces te ha dicho, ¿vives en obediencia? ¿Sí me entiendes? Vemos que son palabras muy fuertes, pero que es mejor y vale la pena ser obedientes a Dios. Pero a lo mejor tú me dirás, ¿en qué ser obedientes? Pues en sus mandamientos y en sus estatutos. No quiero ver hermanos que se desesperen porque ya termine el servicio rápido y recordamos que es una iglesia bíblica y también recordamos que este día es para el Señor. Muchos vienen a la iglesia por compromiso. Antes, lo digo esto porque antes pasaba, terminaba el servicio y una azotadera bueno, todavía ni terminábamos, es más, y había una azotadera de sillas. Estábamos orando y tas, 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 o unos arrimones de las sillas, tas. Muchos desesperados. Y muchos dicen, oye pastor, ya se pasó el tiempo, hoy es día familiar. No, hermano, hoy es el día del Señor. Muchas veces, hace poco Juan Pablo creo que subió una publicación de un pastor, o no, me la mandaron, no fue Juan Pablo, de un pastor que dice, nos pasamos viendo 2 o 3 horas una película, pero con 1 hora o 2 horas que estemos sentados aquí, empezamos a desesperarnos. Ya me quiero ir, tengo que ir a trabajar, es que ese pastor ya se tardó, ya la alabanza ya se tardó mucho tiempo, ya me cansé. Pero si estás en el chisme con una persona parado allá afuera, pasan 2, 3, 4 horas y no te cansas, no te duermes. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Creo que no se está moviendo esto, Juan. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Hoy es el día del Señor. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hay matrimonios que le dan más prioridad a los domingos para salir en pareja que ir a la iglesia, que ir a adorar a Dios. Es que hoy es el día que nos reunimos para hacer esto. Qué bueno, yo no digo que no, que está mal. Lo malo es que pones por encima a tu familia, a tu compromiso de Dios. ¿Sí me entiendes? Y estamos desobedeciendo. La Biblia nos habla que en sus mandamientos y en sus estatutos no quiere que seamos así, que seamos unos cristianos ligeros, unos cristianos light. Decimos ser una iglesia bíblica y no nos sabemos los 10 mandamientos. Ahora, ¿crees tú que puedas llamar a Dios en medio de la adversidad que tú mismo propiciaste? ¿Crees que tú puedas llamar a Dios? Sí lo puedes hacer. Pero muchos confunden prueba con desobediencia. Lo mismo pasó hace poco con esto del COVID. Te decían, por salud, ponte cubrebocas. Se enojaban, se molestaban, pero cuando estaban enfermos, ay, es que es una prueba que Dios me puso. No le llamas prueba a tu negligencia. ¿Sí entendemos o no? Entonces, ¿crees tú que puedas llamar a Dios en medio de la adversidad que tú mismo propiciaste y aún no obedeciendo, crees que Dios escuche
tu súplica y tu ruego? ¿Sí o no? ¿Crees que Dios escuche tu súplica y tu ruego? ¿Mande? ¿Sí? Vamos a Jonás 2. Jonás 2. Y vamos a leer del 1 al 5. Si alguien le puede dar lectura. Jonás 2, 1. Gracias. Jonás pudo decir que él invocó desde el vientre del pez, como acabamos de ver. Dice la palabra de Dios que las algas marinas se le pegaron en la cabeza, pero aún así Jonás se humilló delante de Dios y dijo en el versículo 4, mas aún veré tu santo templo. Jonás pensó que ya iba a morir tragado por el pez. Y podemos ver en este capítulo 2, versículo 7, que Jonás se acordó de Dios aún así en medio de la prueba que Dios le había puesto. Dios lo escuchó y la palabra de Dios nos menciona lo que siguen: vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que muchas veces como cristianos puede más la vanidad en nosotros, le hacemos más caso a la vanidad o a otras cosas, llámese trabajo, entretenimiento, novia, novio, sueño, flojera, etcétera, etcétera. Y abandonamos lo que Dios nos ha mandado hacer. A Jonás le pasó esto. Vuelvo a preguntarte, ¿cuántas veces Dios te ha mandado hacer algo y no lo has hecho? Tan solo el segundo mandamiento importante. ¿Qué nos dice? No. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todo. Y el segundo es similar. Amarás a tu ¿quién? A tu prójimo. Tu prójimo son los que estamos aquí, los que están allá afuera. A pesar de. ¿Y obedeces? No obedeces. Dios quiere obediencia. A pesar de que nos caigan gordo, que no los toleremos, que no esto, quiere obediencia. Es que ya oré por él para que Dios lo elimine. No se trata de que Dios lo elimine. Se trata de que tú hables con Dios y le digas: dame amor por esa persona. Dame amor por ese hermano, por mí. Estás obedeciendo a Dios. Dios nos ha mandado a obedecer. Y muchas veces lo dejamos para otro día. Y somos los hombres del mañana y del mañana y del mañana. Pero si seguimos leyendo, nos dice la palabra de Dios que Dios mandó al gran pez a que vomitara a Jonás a tierra. En pocas palabras, hermano, no esperemos a que Dios nos dé una prueba, el cual pensamos que no podremos soportar. Y ahora sí,
sí querer clamarle con todo nuestro corazón, porque muchas veces nos esperamos a llegar a ese punto. Muchos, he topado con muchos, y aquí, ahorita que soy pastor y cuando estábamos en otras congregaciones, mucha gente que no quería saber de Dios, o que eran cristianos light, que tomaban a Dios a la ligera, saliendo de la iglesia sí iban a hacer sus cosas y todo, pero el día que tenían una prueba, el día que tenían una situación, ahí sí vienen chillando y dicen: Dios, por favor, ayúdame. Quieren que en ese momento Dios baje y les haga el milagro. Pero todo trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Lo vimos en un principio, el pecado trae consecuencias. Ya siempre lo digo y lo repito y lo vuelvo a repetir. El pecado es como una tarjeta de crédito. Gastas hoy, pagas después. Todo trae factura. Todo. Vamos a Jonás 3. Ajá, hasta. Hasta el 5, hermana. Gracias. Podemos ver que Dios le habló por segunda vez a Jonás y le dijo una vez más: levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje de salvación. Esta vez sí hizo caso Jonás, y fue a pesar de que no quería a los ninivitas. Esto lo podemos enfocar a nosotros cuando Dios nos dice o nos manda con un familiar o con alguna persona que sentimos que no nos cae bien, o el hermano que no nos cae bien, y estás en prueba o en advertencia. Dios te dice: levántate y ve, levántate y anda. Ve a hacer esto. ¿Y cuántas veces has obedecido? O actuamos como si no pasara nada. Esto, hermano, o cualquier cosa, hermanos, o sea, no nos importa, o simplemente no obedecemos el llamado que Él nos ha dado. Y aún así nos cuesta hacerlo. Cuando Jonás entró predicando a Nínive, podemos ver que Él les decía que de aquí en 40 días será destruida Nínive. ¿Qué harías tú si Dios te dijera: tienes una semana de vida? ¿Qué harías? ¿Y para qué esperar ese momento? Así pasa con muchos cristianos hoy. Muchos cristianos que están enfermos en cama, que toda su vida le dieron rienda suelta al pecado, que no obedecieron a Dios. Están en cama sin un pie, con diabetes, ya cortados el pie. De verdad, no sé si darme risa o darme tristeza. Y le piden a Dios por un milagro cuando pudieron hacerlo toda su vida. La obediencia trae recompensa también. ¿A cuántas personas conoces tú o has escuchado que dicen: si estuviera bien, serviría a Dios con todo mi corazón? Si estuviera bien, adoraría a Dios. ¿A cuántas personas conoces así?
¿Cuántas personas conoces? O si Dios me diera la vista, si Dios me diera salud, si Dios me diera esto, si Dios me diera el otro, empiezan a enumerar muchas cosas. Si yo tuviera esa oportunidad, la tuviste, pero desobedeciste. Como dice la hermana Marcia, ¿cuántas personas que conocen que ya casi están desahuciados, ya a punto de morir? Ahora sí quiero aceptar a Dios en mi corazón. O sea, Dios te puede salvar, sí, yo no digo que no, pero ¿para qué esperar ese momento cuando puedes servir hoy? Cuando puedes hacer el propósito que Dios tiene para ti y quiere para ti. Hay hermanos que hasta el día de su muerte o que ya están inválidos quieren bautizarse. ¿Ya para qué? Pero lo más sorprendente es que Dios aún así respaldó a Jonás. La gente hizo caso de lo que él predicaba y la gente proclamó ayuno desde el más grande hasta el más pequeño, nos dice la Biblia. Y además esto llegó a oídos del rey y también él ordenó que todo el pueblo de Nínive ayudara, desde el más pequeño hasta el más grande. Y hasta los animales también. Podemos ver en este capítulo que buscaron la voluntad de Dios. Y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal, de sus pecados que habían dicho y habían hecho ellos. Podemos ver que Dios fue misericordioso con esta gente de Nínive. ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso contigo? Diario. La Biblia nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y te has puesto a pensar cómo es que Dios aún así, dentro de nuestra desobediencia, ha tenido misericordia de ti y de mí. ¿Te imaginas que fuera Dios como en el Antiguo Testamento? Ya nadie existiera. Nadie. ¿Sí entendemos o no? A veces no creemos o no hacemos caso de que Él nos manda. Ahora vamos a Jonás 4. Y vamos a leerlo del 1 al 5. Ese Jonás dijeran los chavos, ese Jonás era un loquillo. Y vamos a ver por qué. Jonás 4. Pero Jonás se acostumbró a un extremo y se enojó. Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que salía el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Gracias.
Por último, podemos ver que Jonás se enojó con Dios. ¿Cuántas veces has dicho tú que estás enojado con Dios? Porque no te cumple lo que tú quieres, porque piensas tú que no te da lo que tú quieres. ¿Cuántas veces? Jonás se enojó porque él había perdonado a los ninivitas y él mismo le pidió que le quitara la vida. Acabamos de leerlo. Pero el Señor le contestó: haces muy bien tú en enojarte tanto. Dios te dice: haces muy bien en enojarte tanto con Él. ¿Qué ganas con enojarte con Dios? Por culpa de un hermano. ¿Qué haces? Pero el Señor le contestó: haces muy bien tú en enojarte tanto. Y salió Jonás muy enojado de la ciudad y se sentó debajo de una enredadera, nos dice la Biblia, para ver qué es lo que iba a acontecer, qué es lo que iba a hacer Dios con el pueblo de los ninivitas. Me imagino un Jonás todo enojado, sentado ahí, esperando a ver cómo Dios iba a destruir a los ninivitas, por el coraje que le tenía. Muchas veces como cristianos estamos enojados con una persona sin saber que esa persona ya te perdonó y está hasta mejor ella con Dios que tú. Y tú sigues enojado. Dijera la hermana Cata, sigues entripado. Dios no quiere eso. ¿Sí me entiendes? Y Dios una vez más lo volvió a probar en paciencia. Dios nos prueba en paciencia también. Tenemos nuestra lija, dijeran los hermanos. Dios nos pule. Y Dios hizo crecer una calabacera para que le cubriera del sol y le librara de su malestar o mal genio que tenía Jonás. Y Jonás se alegró grandemente. ¿Cómo es que Dios le había hecho sombra con una calabacera? Pero al día siguiente Dios preparó un gusano para que acabara con la calabacera. Dice la palabra de Dios que vino un viento y con un sol extremadamente fuerte que hizo que Jonás se desmayara del calor. Para hacerlo ver por qué fue importante que la ciudad de Nínive se arrepintiera de sus pecados. Pero Jonás quería que Dios destruyera Nínive. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Que muchas veces queremos ser Dios nosotros, para juzgar a los demás, para condenar y hacer que Dios haga justicia sobre esas personas, o ese hermano de otra congregación, y hasta decimos, hay que orar para que Dios trate con él. Oye, ¿tú quién eres para mandar a Dios? Esa palabra yo la tengo bien grabada aquí porque muchos decían, vamos a orar para que Dios trate con él. Y todavía dicen, de manera fuerte. Oye, ¿tú quién te crees? Daniel 4 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y tanto en el cielo como en la tierra, dice que Él hace su voluntad como Él quiere y no hay quien detenga su mano. Podemos ver que lo que Dios hace y ver que nadie, absolutamente nadie puede contra la voluntad de Dios y su soberanía, también podemos ver que Dios puede salvar a todas esas personas como lo hizo con los marineros que se arrepintieron, hicieron votos con Dios. O sea, en medio de su desobediencia de Jonás, en medio de que Jonás refunfuneaba, en medio de que Jonás decía, yo no quiero ir, me voy para acá, los marineros se convirtieron, creyeron en él. No seamos un obstáculo para que las demás personas sirvan a Dios. Si tú has pensado en afectar a alguien, sea o no sea cristiano, tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios.
no pagando mal por mal, sino obedecerlo en hacer el bien y obedeciendo sus mandamientos. La Biblia nos dice, Amós 3:3, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y dice, y más con los hermanos de la fe, como cristianos. Hermano, nunca pienses que puedes evitar el llamado de Dios o huir de Él. Jamás vas a poder hacer eso. Jamás pienses que quitándote la vida o pidiéndole a Dios que te la quite como lo hizo Jonás, puedes evitar ese llamado o la obediencia a Dios. Tampoco pienses que el hacer las cosas por hacer, o sea, de mala gana, puedes evitar ese llamado o pienses que dices, no tengo ganas hoy, mañana. ¿Cómo sabes que mañana vas a amanecer? Tampoco pienses que al tener una actitud renuente es obedecer a Dios. Ay, es que el pastor nos mandó evangelizar y a mí no me gusta, me da pena. ¿Por qué te da pena? ¿Cómo tienes tu testimonio? ¿Cómo tienes tu vida? ¿Sí conoces ese tipo de cristianos que no quieren salir a evangelizar a las calles porque tienen una doble vida, viven en desobediencia? Lo que sí puedes lograr en obediencia es hacer lo que Dios te manda o te encomienda, porque entonces nunca sabrás el propósito si no sabes por el cual has sido llamado. Sobrevivir, el haber sido pasado por una prueba, que Dios se glorifica en tu vida, así como Jonás fue tragado por un pez y él nunca dejó de confiar en él. ¿Cuántas veces has pasado por una prueba, por un accidente y no entiendes? Y muchos dicen, es que ahora sí vino un profeta y me dijo mis verdades. ¿Y cuántas veces los hermanos de la congregación, cuántas veces los hermanos de la iglesia te han dicho, obedece? Oye, estás mal, estás viviendo así. Tienen años diciéndote los hermanos, pero porque llegó el gran profeta. Es que el profeta me dijo esto, que si obedezco me va a pasar esto. Pero ¿por qué no te dice, si desobedeces te vas a ir al infierno? ¿Por qué no te dice, si no haces la voluntad de Dios te vas a ir al infierno? ¿Cómo vives? ¿Quieres que venga un gran pez, como lo hizo con Jonás? ¿Quieres que venga una prueba para que entiendas que debes de obedecer a Dios? ¿Eso es lo que quieres? ¿O quieres que Dios venga y te sacuda, como lo hizo con esa barca, porque estás mal? Y nosotros durmiendo. Jonás tuvo un papel decisivo en el arrepentimiento de una gran ciudad y evitó que fuera destruida. No fue destruida Nínive porque hubo arrepentimiento. Quiero preguntarte algo muy serio, hermano. ¿A cuántas personas conoces tú que se han muerto y tú habías tenido un problema con ella? Y nunca le pediste perdón o nunca la perdonaste. Levanta tu mano si ha pasado eso. ¿Qué sientes? ¿Sientes feo cuando esa persona se muere? Porque no le pediste perdón, porque no hiciste. A mí me pasó. Yo tenía la edad como de Brigitte. Mi abuelita siempre nos llevaba a las escuelas bíblicas de pastores y de eso. Siempre nos llevaban a la escuela bíblica. Y había un niño con el cual yo siempre jugaba, era mi amigo.
Y nunca se me va a olvidar su cara de ese niño. Y me acuerdo que estaban los salones de los párvulos, prepárvulos, adolescentes y jóvenes en esa iglesia. Y nosotros siempre nos íbamos a jugar porque tenían figuras ahí en la iglesia, jugábamos de esos como legos grandotes y jugábamos. Él llevaba sus carritos, yo llevaba mis carritos porque pues nosotros no teníamos escuela bíblica de niños. Sí había, pero en otro tiempo. Y recuerdo esa vez que discutimos por un carrito. Y al otro día que fue a la escuela bíblica, ya no regresó el niño. Nos peleamos, nos dijimos de cosas como niños, no groserías, nos dijimos de cosas, discutimos y yo le arrebaté mi carro, este es mío, eres un ratero y cosas así. Y al otro día ya no regresó el niño ni la mamá. Y lo perdí de vista. Más crecí y después me dijeron, no, miento, a los 8 días llegó la hermana a la iglesia a pedir oración por su familia, porque su hijo se había atragantado y había muerto. Yo cargaba con ese dolor en mi corazón y era un niño porque dije, discutí con él. Y yo tenía mucho miedo porque decía, Dios no me va a perdonar, porque peleé con él, porque discutí con él. Y era un niño, o sea, chamaquito, y tenía eso en mi corazón, tenía ese dolor en mi corazón. Por eso te preguntaba, ¿cuántas veces te ha pasado eso? De que Dios te ha dicho, pídele perdón a esa persona. ¿Cuántas veces has obedecido la voz de Dios? Yo no quiero imaginarme el día que el Señor venga, porque incluso pastores, pseudopastores, se van a quedar, evangelistas, cantantes cristianos, se van a quedar también. Y yo no quiero ser uno de ellos. Yo quiero vivir en obediencia. Por último, acompáñame a Deuteronomio 28. Vamos a leerlo del 1 al 5. No, del 1 al 6. 28 del 1 al 6. Si alguien le puede dar lectura fuerte. Gracias. ¿Cuántos quieren recibir esto de parte de Dios? ¿Cuántos quieren tener una vida digna delante de Dios? ¿Cuántos han tenido oportunidades tras oportunidad tras oportunidad y no han obedecido la voz de Dios? ¿Cuántos han escuchado predicaciones? El arrepentimiento no nada más es llorar. Una vez se los dije. No, el arrepentimiento no es llorar nada más y ay, ya, Señor, perdón. Ya, porque lloras y se te pasa y vuelves a lo mismo. Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva dar frutos. Un arrepentimiento genuino, no vuelves a hacer lo que hacías antes. Si pecabas, ya no pecas más. Si fornicabas, ya no fornicas más. Si adulterabas, ya no vuelves a adulterar. Si eras lascivioso, ya no vuelves a hacerlo. Si eras lépero, grosero, ya no vuelves a hacer lo mismo.
cuando hay un arrepentimiento genuino. Porque cuando no hay un arrepentimiento genuino, volvemos a caer y volvemos a caer. No le eches la culpa al diablo de tus propias decisiones. Porque la Biblia nos dice en Santiago que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Si has pecado contra Dios, si has pecado contra tu prójimo, yo te invito a que te pongas de pie y pases al frente. Quiero orar por ti. No por exhibirte. No quiero hacer eso. Quiero hacerlo porque sé que hay un arrepentimiento. Si has hecho algo en contra de tu prójimo, si has odiado a alguien, como Jonás lo hizo con los ninivitas, es momento de que pases acá enfrente. Y la Biblia nos dice que tenemos que arrancar eso de nuestro corazón. Que porque es como una raíz de amargura que después se convierte en un árbol frondoso. Esa raíz de amargura. Y si estás arrepentido realmente, pasa acá enfrente. Tu papá, tu mamá, si has llevado una vida que no agrada a Dios, si le has prometido a Dios tantas cosas, yo te invito a que pases acá enfrente. Que haya un arrepentimiento verdadero y no esperes que te pase lo que le pasó a Jonás. Una vez más, vuelvo a invitarte a que pases. Si has tenido algo en contra de tu mamá, tu papá, tus hermanos, algún hermano de la congregación, pasa. Son todos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, esta tarde. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios. No es de que tú no te acuerdes ya, Señor, sino que no nos estás recordando, no nos estás diciendo, y te acuerdas que hiciste esto y te acuerdas que hiciste el otro. Padre, queremos...